Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Charla Creativos. Hoy vas a aprender cómo puedes iniciar el timecode de tu línea de tiempo en la hora 00. Y adicionalmente vas a aprender unos tips para trabajar con timecode en tu línea de tiempo y poder de esta manera mejorar tus ediciones y montajes. Vamos a DaVinci Resolve y lo revisamos rápidamente. Una vez estamos en DaVinci Resolve, si queremos que nuestra línea de tiempo inicie en la hora 00, para hacer primero una configuración global de DaVinci Resolve, vamos a ir a DaVinci Resolve, Preferencias, Usuario, y en la sección de Edición podemos seleccionar el timecode de inicio o el Start Timecode. Esta configuración se establece para cada nueva línea de tiempo que creemos. Vamos a colocarlo en este caso en la hora 0 y vamos a guardar esta configuración, pero como podemos ver en este momento en la línea de tiempo en la cual yo ya tenía creado, esta sigue iniciando en la hora 1 como está predeterminado en DaVinci Resolve. Esto debido a que siempre en la historia de la cinematografía se ha trabajado para evitar una discrepancia con la hora del día iniciando en la hora 01. Adicionalmente, esto se utiliza en el cine y en la televisión para, a partir de la hora 1 hacia atrás, colocar temas técnicos, incluso propagandas u otros elementos, y asegurar que en la hora 1 exacto inicie el programa o inicie la película. Es importante tener en cuenta este tipo de información histórica. Si lo que queremos es cambiar ahora este timecode de la línea de tiempo que tenemos creada, vamos a la configuración de esta línea de tiempo con clic derecho, Timelines, y vamos a seleccionar Starting Timecode. Igualmente vamos acá a seleccionar el 0, ¿cierto? Y en este caso ya esta línea de tiempo va a iniciar en el timecode del 0000. Pero personalmente me gusta trabajar como viene predeterminado. Pasemos ahora a unos tips importantes que quiero que tengan en cuenta para que aprendan a trabajar con la herramienta del timecode que tenemos disponible en DaVinci Resolve. Cuando estamos en la página de edición en DaVinci Resolve, en la parte superior derecha del visualizador tenemos un timecode, ¿cierto? Este timecode lo podemos configurar para que nos muestre el timecode de fuente o el timecode de la línea de tiempo, este record timecode, que es este timecode que tenemos abajo, no el del archivo fuente. De igual manera, si tenemos dos visualizadores, uno para la línea de tiempo y uno para la fuente, el timecode que vemos a este lado es el timecode correspondiente al archivo fuente. En este caso, como podemos ver, por ejemplo, en este clip, este timecode inicia en la hora 6 minuto 29 y este otro elemento inicia en la hora 5 minuto 42. Este timecode que estamos viendo acá pertenece al timecode del dispositivo en el cual fue filmado estos clips. Ahora bien, vamos a regresar nuevamente a un solo visualizador para utilizar la herramienta que tenemos acá. Si ustedes se fijan, cuando yo doy clic encima de este timecode, inmediatamente se vuelve gris y se habilita un espacio para escritura. En este caso yo puedo fácilmente avanzar, por ejemplo, a la hora 1, minuto 10, segundo 0 y frame 0. Vamos a darle enter y en este caso estoy en el minuto 10 exactamente de esta línea de tiempo. Fíjense muy bien el timecode. Cuando me regreso un frame, estoy en el minuto 9, segundo 59, frame 23, teniendo en cuenta que esta línea de tiempo está montada a 24 frames por segundo. Ahora bien, si yo estoy en cualquier parte de mi línea de tiempo, por ejemplo en este caso estoy en el frame 10 exactamente, y lo que quiero es avanzar desde el frame en el que estoy a otro frame, puedo sumar. Por ejemplo, si en el teclado yo en este momento presiono la tecla más, fíjense que inmediatamente aquí en este timecode apareció un más, el cual me está diciendo que voy a agregar unos datos y voy a poder avanzar en el tiempo en ese frame. Entonces en este caso quiero avanzar 10 segundos, entonces voy a agregar punto 10 segundos punto. Podemos ver en el timecode que está expresado 00001000. Esto indica que voy a avanzar exactamente 10 segundos. En el momento en el cual doy enter, estoy en el segundo 20 de mi línea de tiempo. Esto también funciona de manera sustractiva. Si utilizo el signo menos, fíjense muy bien, aparece un menos acá, y en este caso voy a regresarme 15 segundos para quedar en el segundo 5 de esta línea de tiempo. Vamos a ir a punto 15 y enter, y en este caso, como pueden ver, estoy en el segundo 5. ¿Por qué punto? Es una manera rápida de escribirlo. No es necesario, por ejemplo, en este caso, que yo quisiera avanzar 5 segundos, escribir 00, 00, 05, 00, pues porque toma mucho más tiempo. Sucede exactamente lo mismo, pero toma más tiempo. Entonces, en lugar de escribir los dobles ceros, podemos utilizar los puntos para avanzar entre las horas, minutos, segundos y frames. Por ejemplo, si en este caso yo quiero avanzar 12 frames exactos en mi línea de tiempo, puedo darle más punto 12 y enter.
y en este momento estoy en el segundo 10, frame 12. Pero ahora se preguntarán, ¿para qué es útil que yo haga eso? Por ejemplo, en este caso, yo quiero que este clip que estamos viendo de la señorita corriendo, quiero que aparezca exactamente en el segundo 10 de mi línea de tiempo y luego adaptar otros clips antes de eso, porque el cliente quiere eso, quiere que en el segundo 10 aparezca ella trotando. Entonces yo puedo fácilmente, por ejemplo, seleccionar el clip y voy a darle, ubicado acá en este caso en el frame 0, voy a darle más, ¿cierto? Y voy a darle punto, 10, punto. Y lo que voy a hacer ahora que presione Enter es mover este clip al segundo 10 de mi línea de tiempo. Fíjense muy bien. En este momento le di Enter y este clip inicia exactamente en el segundo 10 de mi línea de tiempo. Entonces yo ya puedo iniciar, en este caso, hacer una edición o agregar elementos en mi línea de tiempo y sé que exactamente en el segundo 10 va a aparecer ella corriendo. ¿Ven? Es muy útil. O si en otro caso dentro de mi edición me dicen necesito que ella trotando únicamente esté del segundo 10 al segundo 12. En este caso puedo sumar, agregar 2 segundos, ¿cierto? Y exactamente en el segundo 12 voy a cortar mi clip. Entonces yo sé que ella va a aparecer trotando del segundo 10 al segundo 12. Veámoslo. Entonces es muy útil utilizar el timecode para movernos a puntos exactos de la línea de tiempo o a la vez para mover clips a puntos exactos de la línea de tiempo, si de esta manera lo demanda el cliente. Ahora, si por ejemplo podemos utilizar esta herramienta también de la mano con marcadores, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo empezar a agregar marcadores cada segundo, por ejemplo. Entonces le voy a dar más punto 01 enter, acaba de avanzar un segundo y voy a crear un marcador. Nuevamente voy a hacer el mismo procedimiento, más punto 01 enter, marcador, más punto 01 enter, marcador. He creado 3 puntos, ¿cierto? 3 marcadores exactamente con un segundo de diferencia cada uno. Y en este caso puedo utilizar los mismos para marcar que el clip 1 me dure un segundo, ¿cierto? El clip 2 me dure igualmente un segundo y el clip 3 me dure exactamente un segundo. Entonces tenemos 3 clips que cada uno dura un segundo. Esto es muy útil en ciertas ediciones o en ciertos montajes en los cuales el cliente tiene un requerimiento exacto para aparición de ciertos clips o la duración de un título, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, si el cliente quiere que aparezca un título, vamos a agregar acá un texto simple. Tenemos este texto simple. Vamos a modificarlo y vamos a colocar acá el nombre del canal. Y queremos de igual manera que este clip aparezca desde el segundo 1 hasta el segundo 6, por ejemplo. Entonces en este caso voy a sumar 6 segundos. Y exactamente en este momento está en el segundo 6, ya que la duración predeterminada de este Text Plus es de 5 segundos. Entonces en este caso él va a aparecer en el segundo 1 y va a dejar de estar disponible en el segundo 6 exactamente. Ahora, si en este caso quiero que aparezca únicamente por 4 segundos, pues resto un segundo y me regreso. Es muy útil utilizar esto. Ahora, los marcadores también pueden tener una duración exacta. Por ejemplo, si yo aquí hago doble clic en este marcador y acá podemos ver el timecode en el cual inicia el marcador exactamente en el segundo 1. Quiero que tenga una duración este marcador de 8 segundos, por ejemplo. Entonces en este caso voy a seleccionar acá 8 segundos, frames 0 y le voy a dar done. Y como pueden ver en este momento, en este caso se ha creado una línea azul del mismo color de este marcador. El icono del marcador se ha partido en dos, tenemos la mitad del comienzo y la mitad del final. Y podemos tener en este momento una ayuda visual que nos muestra cómo podemos tener un marcador desde el frame del segundo 1 hasta el segundo 8, perdón, hasta el segundo 9, exactamente. Y ahora yo puedo decir, no, es que quiero este título que dure exactamente ese tiempo. Y resulta que en ese tiempo es donde tengo que encapsular las imágenes que me ha dado el cliente. Entonces inicia en el segundo 1 la imagen, el título, nos muestra los diferentes clips y en el segundo 9 pasa a negro. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Si por ejemplo yo coloco un marcador en el frame, vamos a colocarlo acá en el segundo 14 exactamente, ¿cierto? Tenemos un marcador llamado test 1 y en este caso
yo voy a eliminar este clip. Fíjense muy bien lo que pasa con el marcador cuando elimino este clip. El marcador se corre hacia atrás. Entonces, en este caso no me sirve colocar este frame exactamente en el segundo 14 y tenerlo como una referencia, porque cada vez que yo elimino un elemento en mi línea de tiempo, este marcador también va a perder ese tiempo o esa fracción que se eliminó. Fíjense muy bien. Entonces, algo que pueden hacer y algo que realizo en algunas de mis ediciones para tener este tipo de señalización en algunos tiempos es crear un nuevo track, y en este track voy a colocar en este caso un clip de ajuste. Un clip de ajuste vacío que no va a hacer absolutamente ningún cambio en mi línea de tiempo. Lo alargo todo lo que quiera, por ejemplo en este caso lo alargo hasta acá, y en este clip de ajuste es en el cual voy a colocar el marcador referencia que quiero. Resulta que estoy haciendo un video que tiene que durar 15 segundos exactamente. Entonces en este caso voy a darle más, coloco 15 segundos, ¿cierto? Y sobre el clip de ajuste voy a colocar el marcador. Fíjense muy bien. Voy a colocar un marcador rojo y aquí señalo que es el final de mi edición. Ahora este track, para evitar que cualquier elemento que yo elimine en mi línea de tiempo me corra este frame, voy a bloquear el track acá. Y ahora, como se pueden dar cuenta, si yo elimino un elemento acá, se van a dar cuenta que el marcador azul se va a correr hacia atrás, pero el marcador rojo va a permanecer. Entonces en este caso este marcador rojo sí me está señalando estrictamente el frame 15, que es el cual necesito que dure mi edición en este caso. Al comienzo de empezar a utilizar esta herramienta puede de pronto confundirlos, ser algo tedioso en algunos casos, pero en el momento en el cual entiendan de qué manera funciona esta manera de avanzar o retroceder en la línea de tiempo, van a ver lo útil que les resulta. Y bueno, muchachos, eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda respecto a esto, por favor déjala en los comentarios. Será un gusto para mí responderlos todos y cada uno. Si te gustó el video, compártelo con un amigo, y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Chao.